Listo, Vivian. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidas a este webinar de priorización de los ODS y alineación con la estrategia organizacional. Tengo el gusto de presentar a Andrés Otálora, director de sostenibilidad de la firma Arcos Consultores, adherida al Pacto Global. Y pues nos parece muy importante poder, a través de Unidos por los ODS, empezar eh, a dar orientaciones a las empresas de cómo priorizar sus acciones de sostenibilidad a través de los ODS. Así que bienvenido, Andrés, y pues el escenario es tuyo. Vivian, mil gracias. ¿Me confirman por si me oyen bien? Sí, Sí, Andrés. listo. Sí. Bueno, nada, bienvenidos y bienvenidas a todas. Gracias a todos y a todas. Gracias por este espacio. Van a ser 2 horas en las que espero terminar. He preparado un contenido temático que es bastante extenso, pero realmente quiero incluso tratar diferentes temas el día de hoy por aparte y digamos que unir todo. ¿Qué son los ODS? ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es la estrategia organizacional? Cuando hablamos de estrategia organizacional, ¿a qué estamos haciendo referencia? Y sobre todo, ¿cómo articular todo esto? Entonces, por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, Sí, Andrés. ya se está Ah, viendo. ¿sí? ¿Ya? Sí, gracias. Listo, súper. Entonces, bueno, primero, un breve contexto. ¿Quién es Arco? Arco es una empresa de consultoría que nace hace 10 años. Hace 2 meses cumplimos 10 años en el mercado, una empresa colombiana que desde que inició se ha propuesto hacer de la sostenibilidad una práctica sencilla, relevante y de alto impacto. Sencilla porque nos dimos cuenta que en todo este proceso y tras, ya ustedes ahí están viendo los números, más de 200 proyectos de consultoría, más de 600 horas de formación, más de creo que 100 clientes, ya pasamos 120 clientes, nos hemos dado cuenta que la sostenibilidad muchas veces no se entiende de la manera que se debería entender. Por eso nosotros nos hemos propuesto hacerlo sencillo, que esto tenga un impacto en las organizaciones y que realmente sea parte y haga parte del día a día. Por eso es que hoy en día vamos a hablar de cómo anclar algo tan fundamental como los ODS dentro de una estrategia organizacional. Estamos basados en Colombia, pero a través de diferentes proyectos hemos podido desarrollar proyectos en Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México, ¿cierto? Y hemos tenido una gran experiencia en diferentes tipos de mercado. Voy a presentarles rápidamente quiénes vamos a ser parte de estos 2 webinars. Pablo Mejía, quien es el gerente general de Arco, con quien van a tener la segunda sesión, cuando van a hablar de más, sobre todo el impacto y un poco presentarme yo, quién soy yo. Yo soy el director de sostenibilidad en Arco, soy politólogo de profesión, llevo cerca de 9 años, 8 o 9 años trabajando estos temas de sostenibilidad. Estoy terminando, digamos que mi MBA y tengo una especialización en gestión de proyectos, cooperación internacional y además otra en inteligencia comercial y de mercadeo, ¿cierto? Esto nos ayuda un poco a entender la sostenibilidad de una manera totalmente holística y transversal dentro de las organizaciones y es fundamental, digamos que de la manera en la que podemos empezar a gestionarlo. He tenido, digamos que, experiencia y paso en diferentes firmas consultoras, también en, digamos que, organizaciones del sector transporte, organizaciones del sector minero, pero digamos que gran parte de mi experiencia se ha centrado como tal en la consultoría de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a dividir la sesión del día de hoy? La sesión del día de hoy vamos a dividirla en 5 hitos fundamentales y es uno, ¿cuál es el contexto de sostenibilidad? Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿qué estamos haciendo referencia? Y eso que tiene que ver con el desarrollo sostenible, un poco de historia de los ODS. Ya vamos a centrarnos en qué es la estrategia organizacional, cómo yo puedo identificar, digamos que una estrategia sostenibilidad una estrategia organizacional y qué tiene que ver eso con sostenibilidad, cómo priorizar los ODS y sobre todo cómo anclar esta priorización a la estrategia. Entonces, si igualmente, si tienen alguna pregunta, yo creo que dejemos las preguntas al final. Voy a intentar hacer, digamos que esto muy sucinto, pero de gran calidad, para que podamos tener al final unos 15 minutos donde ustedes nos hagan preguntas. Igualmente, acá tenemos, digamos que les voy a dejar mi correo por si en algún caso les surge alguna pregunta, vía correo electrónico se las puedo, digamos que solucionar.
Entonces, pensemos en algunos datos relevantes y es el por qué llegamos a hablar de desarrollo sostenible y es 50% de la población a nivel global vive bajo el umbral de la pobreza, que son 5.5 dólares, y el 9% bajo la pobreza extrema, ¿cierto? El 18% de la población global vive bajo, digamos que, pobreza multidimensional. Digamos que un tercio de los alimentos se despierdan y se desperdician, ¿cierto? Y esto teniendo en cuenta que casi el 10% de la población a nivel global vive en inseguridad alimentaria. Las emisiones de CO2 desde, digamos, las últimas 2 décadas han aumentado casi que el 50%. De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% ya está extinto y un 22% está en peligro en vía de extinción. El 43% carece de acceso a servicios de saneamiento y de agua potable. Además que la brecha salarial de género a nivel global se sitúa en un 15%. En este momento casi que ningún país ha alcanzado la paridad de género a la velocidad y a la velocidad actual se prevé que nos tardaremos cerca de 131 años en alcanzarlo. Y las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía, además del 75% de las emisiones de carbono. ¿Y esto qué nos dice? ¿Y por qué traemos esto frente a, digamos que, el panorama? Colombia tiene unas cifras no muy lejanas a esto, ¿cierto? Y es que, digamos que el 52,6% de la población ocupada, solo el 56% es formal. Digamos que esto lo vimos mucho sobre la pandemia, donde el mayor impacto estuvo en la informalidad, digamos que en el trabajo informal. Tenemos cifras donde el 9,4% de nuestra población está en pobreza extrema, el 39,3% en pobreza general y el 19,9% en pobreza multidimensional. Ocupamos el puesto 42 a nivel global en el índice Gini, ¿cierto? Y digamos, y además las mujeres destinan el 70% más de tiempo al cuidado del hogar que los hombres y tienen una brecha de ingreso del 8,6%. Esto porque es importante decirlo, y es todo este contexto que les estoy dando acá, es para que el por qué también, como naciones, como estados, nos empezamos a cuestionar a costa de que tenemos que tener un desarrollo, ¿cierto? Y el desarrollo está basado en qué. Y yo creo que ustedes conocen muy bien esto, y es en el 84, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se contrata una consultoría para realmente esos cuestionamientos que estábamos incluso, que emergieron y que se estaban gestando desde el 70, donde hablábamos de que el crecimiento económico estaba teniendo un costo muy grande, tanto para el planeta como para las dinámicas sociales. Teníamos que repensar la forma en que nos estábamos desarrollando. Y en ese sentido surge lo que todo el mundo conocemos como un futuro mejor, que también se le conoce como el informe Brundtland. Y en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo del 87 se lanza este informe, donde hay varias cosas y varios ítems que surgen de ahí, pero sobre todo surge por primera vez el concepto del desarrollo sostenible como tal o como propiamente eh, definido. Y yo creo que muchos de acá y muchas lo conocemos, es de qué manera podemos satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Hace poco hablaba con una persona muy influyente en el medio, incluso en el medio académico, y que es muy conocedor de lo que es la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. Y él decía que él tenía digamos que una discusión importante frente a esta definición, porque decía que esta definición puso sobre la mesa también conflictos diferentes, y es los conflictos intergeneracionales, ¿cierto? De qué manera hoy en día no solo la brecha está en términos socioeconómicos, sino también en términos etarios, ¿cierto? Y que digamos que esta definición ponía sobre la mesa eso. Pero más allá de eso, yo creo que sí fue un hito fundamental donde nos puso una agenda global, ¿cierto? Y esa agenda global fue: repensemos de una u otra manera el desarrollo. Abajo
están, digamos que yo generalmente hago esto un poco más interactivo, pero digamos que abajo nosotros qué tenemos y es el día del sobregiro de la Tierra. ¿Y qué es el día del sobregiro de la Tierra? Y es el día que la Tierra consume o consumimos los recursos que la Tierra tiene por sí misma para darnos, ¿sí? Y si ustedes ven cada vez más, digamos que, bueno, por la pandemia tuvimos un pequeño respiro, pero cada vez más nos estamos acercando a el inicio del año, ¿cierto? Cada vez más como planeta consumimos más recursos de lo que la Tierra tiene para darnos, ¿cierto? Y eso es como yo siempre he dicho que eso es como pagar la cuota de la tarjeta de crédito con un avance de la tarjeta, ¿cierto? Simplemente seguimos haciendo más huecos. Entonces, bajo este panorama, digamos que hay una agenda común que surge, que ya vamos a hablar un poco de eso. Pero aquí hay algo de lo que quiero hablar fundamental y es que también paralelo al tema de el concepto del desarrollo sostenible, ya vamos a hablar de los objetivos del milenio, ya vamos a hablar de los ODS, pero más allá de eso, digamos que hoy en día tenemos diferentes herramientas que nos están ayudando a monitorear y hacer incluso no solo una planeación retrospectiva de qué hemos hecho mal, qué tenemos que cambiar y qué podemos mejorar, sino prospectivamente de qué manera nos alineamos a esto. Y por eso es que este webinar es tan importante. Y es, digamos que el informe del Foro Económico Mundial frente a los riesgos globales cada vez más nos muestra, antes era muy volcado hacia lo ambiental, ¿cierto? Si ustedes ven acá y ven un poco como la distribución, antes, digamos que era muy ambiental, incluso en la inmediatez. Si ustedes ven la inmediatez, ya está más, digamos que mucho más distribuido, donde tenemos riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales, tecnológicos, ¿cierto? Pero en el largo plazo ya los medioambientales toman un gran protagonismo. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Y es, hoy en día, temas como el cambio climático, pues claramente ya nos están afectando en la forma en que producimos, en, digamos que en nuestras cadenas de suministro, en la forma como nos relacionamos con nuestros grupos de interés, y no solo es una buena práctica para mitigar impactos. Realmente hoy en día el cambio climático casi que tiene que ser un tema transversal dentro de una estrategia organizacional. Y si ustedes ven, digamos que hay temas que son más coyunturales. Si vemos digamos que el panorama incluso de Colombia, que ya más adelante lo vamos a ver, son temas, los 2 años, digamos que son más coyunturales y es mucho más variable en el año a año, ¿cierto? Como las faltas de oportunidades sociales o políticas, no sé, como digamos que el decrecimiento de las economías, y digamos que como el aumento del escalamiento de ciertos conflictos armados son más coyunturales, pero si ustedes ven, son los de 10 años, son preocupaciones que están, digamos que en este momento dentro de la agenda de muchas organizaciones no está tan establecido cómo vamos a responder ante estos eventos y por eso es fundamental hoy en este webinar que hablemos de estrategia organizacional y cómo lo anclamos en una agenda global mucho más amplia como pueden ser los objetivos del desarrollo sostenible. En una mirada para Colombia a los 2 años, digamos que uno ve y dice, oiga, en Colombia los principales riesgos incluso son más de materia económica, ¿cierto? De qué manera la economía, hay un riesgo de que la economía decrezca, de que suba la inflación, ¿cierto? De que suba el desempleo, de que aumente, digamos que digamos que esa confrontación pública y además, digamos que aumente o que hay un escalamiento de los conflictos, ¿cierto? Si nosotros comparamos, digamos que frente a otros países, pues digamos que también tiende a ser bastante parecido y son temas muchísimo más coyunturales. Por ejemplo, un riesgo como el terrorismo en Ecuador, que antes no estaba mapeado, pero bajo el crecimiento de las bandas delincuenciales que han tenido en los últimos 2 años, ya surge como un riesgo fundamental país, ¿cierto? Incluso que afecta el riesgo país. Entonces, es importante que nosotros cuando empecemos a hablar de desarrollo sostenible y que cuando empecemos a hablar de qué manera anclamos esta gran agenda global y entendemos esta agenda global dentro de nuestras organizaciones, también le demos una mirada a cómo se están comportando los riesgos y de qué manera estos riesgos también pueden materializarse en mi quehacer y en mi ambiente particular, ¿cierto? Porque cada organización comparte ambientes, sean ecosistemas, sean económicos, sean sociales,
con otras empresas del mismo sector, del mismo segmento, pero cada organización tiene su propia cultura e implementa las cosas de su propia manera, que es algo que vamos a hablar más adelante. Entonces es importante que entendamos de qué manera estos riesgos latentes nos pueden afectar. Antes de la pandemia, y eso es un ejercicio que podrían revisar, y es, antes de la pandemia, el riesgo de pandemia era como el 0,014%, ¿cierto? Nadie veía una pandemia como un riesgo latente para la economía y se nos materializó y tuvo un impacto importantísimo dentro de la economía global y dentro de las economías nacionales, regionales y locales. Entonces, ¿cómo traslado esto a la sostenibilidad organizacional? Y es, sin duda alguna, las empresas, incluso las multinacionales, y esto es algo que más adelante vamos a hablar también, y es de qué manera el capitalismo consciente, que incluso el Foro Económico Mundial, en el marco del Foro Económico Mundial, nace algo que se llama el Manifiesto de Davos, ¿cierto? Y en el Manifiesto de Davos se habla del papel tan preponderante que tienen las empresas multinacionales dentro de las economías, ¿cierto? Y de qué manera las empresas hoy en día tienen un rol fundamental dentro de los diferentes ecosistemas, ¿sí? Y que una organización hoy en día no tenga la capacidad de hablar de su estrategia organizacional y cómo está anclada la sostenibilidad es un paradigma del cual nos estamos quedando. El nuevo paradigma es de qué manera nosotros generamos una rentabilidad económica de forma que mitiguemos los impactos ambientales, propongamos también de qué manera nos adaptamos a esto y generamos un impacto positivo de manera que desarrollamos o digamos que promovemos el desarrollo social y en cierta medida económico. Michael Yancey, que es el fundador de Sustainalytics, que Sustainalytics creo que es uno de los repositorios de sostenibilidad más importantes, nace como un repositorio de sostenibilidad, hoy en día es de los que más a nivel global está proponiendo por el tema de finanzas sostenibles y financiamiento de impacto, dice que ya no solo nos quedamos en los valores, la sostenibilidad ya no solo queda en los valores, ya no solo queda digamos que ese compromiso organizacional, la sostenibilidad está en la cuantificación de riesgos e impactos para una compañía, porque justamente cada vez más los inversionistas están teniendo estos riesgos, y por eso es importantísimo hablar de los riesgos del Foro Económico Mundial, a la hora de hacer sus inversiones. No solo es el riesgo país, es el riesgo que cada empresa, y sobre todo si son empresas públicas, y públicas no, tenemos que también públicas, hagamos referencia a empresas que están listadas en bolsa, de qué manera tienen riesgos latentes que no están evidenciando, que vienen desde lo social, lo ambiental, incluso desde la misma gobernanza. Muchas veces a mí me toca justificar esto frente a juntas directivas. Y en ese justificar frente a juntas directivas, se cuestiona, oiga, dentro del costo, esto es bastante importante, digamos que implementar la sostenibilidad tiene un costo relevante para las organizaciones. Pero yo siempre digo que el retorno de la inversión de la sostenibilidad está puesto en algo fundamental y es de qué manera somos conscientes y actuamos en favor de identificar riesgos que antes no estaban en esas matrices ERM de las organizaciones, ¿cierto? De qué manera incluso un tema de derechos humanos, de qué manera un mal gobierno corporativo, de qué manera un no relacionamiento propio con grupos de interés genera un impacto económico fundamental y de qué manera incluso impactos climáticos o digamos que desastres naturales también hoy en día que cada vez son más frecuentes, pues están generando un impacto fundamental acá. Entonces, esto es lo que dice Yancy y justamente ese es el paradigma que hoy en día tenemos en el ecosistema de los negocios y la economía global. Y es la sostenibilidad y el desarrollo sostenible nos abrió los ojos frente a esos riesgos y oportunidades, porque no todos son riesgos. También encontramos oportunidades de qué manera podemos explotar recursos ecosistémicos propios, ¿cierto? En favor de nuestra cadena de valor y en favor de, digamos que, no sé, el desarrollo de ciertas comunidades. El desarrollo no necesariamente tiene que ser propio nuestro, sino que también hoy en día tenemos casi que ese deber de ciudadanía corporativa. Entonces, un poco para hablar de cómo ha existido la evolución en términos generales, y esto es una evolución que quiero que entiendan que incluso ha sido paralela frente a muchas cosas, no es que primero haya salido lo demás, no es que una deslegitime la otra, pero sí ha habido una evolución en el discurso que tenemos que tener claro y tenemos que tener en cuenta, y es
En un primer momento incluso hablábamos de filantropía, ¿cierto? En los 70 empezamos a hablar de qué manera las organizaciones podíamos ser mucho más, digamos que podíamos generar un impacto en materia social diferente frente, digamos que a donaciones o cosas meramente benéficas, que fue lo que, digamos que ese gran movimiento frente a la filantropía. Pero después ya las empresas empiezan a decir, oiga, y uno de los primeros hitos frente a esto fue el libro verde digamos que de la Unión Europea. El libro verde de la Unión Europea marca o establece un marco de responsabilidad social empresarial donde dice, oiga, incluso después la ISO 26000 en el 2010 nos dice, venga, esas acciones, ¿cierto? Bajo dos cosas importantes y es un tema de ética y transparencia, y aquí en la responsabilidad social, la ética y la transparencia son dos variables fundamentales y transversales dentro de una organización que debemos gestionar y en favor del beneficio colectivo, ¿cierto? Que eso es algo que después coge Michael Porter para desarrollar esa teoría del valor compartido, ¿cierto? Pero entonces, empieza un movimiento donde empezamos, sobre todo en ciertos sectores como el sector extractivo, ¿no? A tener unos movimientos y unas acciones fundamentales en términos o en materia de responsabilidad social, más enfocada hacia lo, digamos que lo social específicamente, pero cuando surge la ISO 26000, cuando nos hablan de los 7 principios y las 7 materias, pues ahí encontramos una aproximación mucho más holística, ¿no? Hablábamos de prácticas ambientales, hablábamos de prácticas con el consumidor, hablábamos de prácticas, digamos que sociales y con el trabajador, ¿cierto? Y de qué manera todos lo unimos bajo el concepto de la ética y la transparencia. Después empezamos a hablar un poco, y esto evoluciona a el tema de la sostenibilidad. Quiero contarles un tema un poco al principio, cómo incluso dentro de mi rol fui jugando diferentes papeles dentro de organizaciones. Yo en una organización empecé como gestor social, uno de mis primeros trabajos por allá hacia el 2016, principios del 2016, donde empecé como gestor social, subí, digamos que a coordinador de responsabilidad social y terminé siendo coordinador de sostenibilidad. Y si ustedes ven, el discurso es fundamental, pero el discurso denota qué está pasando también en las dinámicas de las organizaciones y a qué le estamos apuntando. Entonces ya surge y empieza a ser mucho más fuerte, incluso por todo el boom del reporte y todo el boom de la rendición de cuentas, la sostenibilidad como ese triple bottom line donde cuál es mi impacto desde lo económico, lo social y lo ambiental. Esa primera aproximación es fundamental, ¿cierto? Y de qué manera esa primera aproximación nos da pie a poder empezar a tener ese tema de sostenibilidad un poco más desde el foco de la estrategia. Y yo una de las cosas que digo es que la sostenibilidad, la responsabilidad social empresarial se veía como un área de soporte, ¿cierto? Como un área que incluso estaba desde el mismo áreas como gestión humana o operaciones, perdón, ¿cierto? Hoy en día la sostenibilidad empezó a tocar, digamos que a tener tangencialmente esa discusión con la estrategia. La sostenibilidad ya empezó a hablar de objetivos y megas mucho más complejos. La sostenibilidad ya empezó a decir, oiga, tenemos nosotros un deber y una necesidad frente a tener, por ejemplo, esos trade-off como organizaciones, ¿cierto? Y ya empieza, incluso ustedes creo que han tenido esa aproximación a lo que es el ESG o el ASG. Y mucha gente me pregunta, oigan, es lo mismo que la sostenibilidad, pero de una manera diferente y no necesariamente. Responde a cosas, digamos que teóricamente diferentes, que yo lo puedo gestionar de manera igual y digamos que tiene un mismo marco de actuación, sí, pero responden a lógicas diferentes del mercado. Recordemos, esto también son respuestas importantes que el mismo mercado me está dando. Y es cuando salimos en función de, digamos que el discurso ESG o ESG, es porque justamente hay unos grupos de interés dentro de nuestras cadenas de valor que están diciendo, oiga, para mí es importante que usted visualice las formas en las que hay unos riesgos financieros y unos riesgos de continuidad de negocios asociados a lo ambiental, lo social y la gobernanza. Actores como el sector financiero, los inversionistas, los accionistas, incluso el sector asegurador, empiezan a
tener este aspecto incluso de más de riesgo, de materialización de riesgo para la continuidad de negocio desde el enfoque de sostenibilidad, y ahí bajo ese enfoque más específico de riesgo es que empieza a surgir todo el tema de, digamos que, el ESG como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de ESG hablamos más en consecución de esas presiones de esos grupos de interés que les estoy mencionando y más en función de, digamos que esos riesgos particulares de continuidad de negocio. Y paralelo a esto, perdón, encontramos también un concepto importantísimo que, digamos que uno de los padres de la estrategia organizacional y quien hoy en día, de quien hoy en día vamos a tomar muchos conceptos, es el del valor compartido que en algún momento habla Michael Porter, ¿cierto? Y el valor compartido es, y esto de nuevo les digo, esto no es que sea lineal, esto es totalmente transversal, digamos que el valor compartido fue incluso una discusión que empezamos a hablar en el marco de entre la responsabilidad social y la sostenibilidad, incluso muchísimo antes, donde se dice, oiga, la empresa puede generar valor en la misma manera en que genera valor para su entorno, ¿cierto? Y en este sentido, ese valor para el entorno es importantísimo, por ejemplo, que usted analice su cadena de suministro y de qué manera esa cadena de suministro, pues también le responde a necesidades que usted tiene, pero que usted está generando valor. Les voy a poner un ejemplo. Yo en esa primera experiencia laboral que tuve, que fue la que me encaminó mucho hacia estos temas de sostenibilidad hace cerca de 9 años, teníamos un problema fundamental y es que no encontrábamos quién lavara los buses. Porque era una labor específicamente de noche, ¿cierto? Y que no mucha gente estaba dispuesta a hacer. En ese momento dijimos, oiga, hay una población en nuestro entorno que tiene un problema de empleabilidad importante y que sí le funciona a los horarios que nosotros proponemos. Y es madres solteras, cabezas de familia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran personas que dentro del día ejercían una labor de cuidadoras, ¿cierto? Una labor dentro del hogar fundamental, pero que necesitaban un sustento. Y ahí encontramos una gran fuerza laboral, una excelente fuerza laboral que nos ayudó enormemente y todas digamos que las personas que nosotros contratábamos para el lavado de los buses y un poco el mantenimiento también, eran madres solteras de la localidad en la que nosotros hacíamos presencia, ¿cierto? Y eso es un gran ejemplo de valor compartido. Encontramos un valor para la empresa generando valor para el entorno. Entonces, pero más allá, lo importante, y nosotros siempre decimos esto, lo importante de esto es más allá de bajo qué constructo teórico yo me identifico, de qué manera yo puedo tener diferentes perspectivas o abordajes frente a ese discurso en torno al desarrollo sostenible y o la sostenibilidad, lo más importante es hacer las cosas bien. Y esto un poco también responde a la manera en que nosotros como organizaciones queremos responder, valga la redundancia, o digamos que tenemos en cuenta frente a esas presiones del entorno. Y las presiones del entorno pueden ser sociales y ambientales, ¿no? Y en primera instancia, yo y muchas organizaciones lo que hacemos es ver de qué manera podemos reducir esos impactos negativos que estamos generando, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante tenemos que adaptarnos a afectaciones, identificar de qué manera los controles que establecimos no son suficientes, no fueron propios frente al tema específico, ¿cierto? Y después de eso es que empezamos a madurar un poco el discurso de cómo podemos generar un impacto positivo. Que si ustedes ven las flechas que están a la derecha, nosotros lo que hacemos es, y nosotros siempre hemos dicho, el reducir los impactos negativos y adaptarnos frente a las afectaciones está más de la mano de iniciativas propias que tenemos como organización. Pero cuando empezamos a ver de qué manera podemos generar un impacto positivo, y acuérdense lo que les decía ahorita, y es, nos movemos bajo ecosistemas diferentes, nos movemos bajo, digamos que, temas con diferentes actores del mercado, diría Porter, como las 5 fuerzas del mercado. Pero ahí es donde anclarnos a marcos externos es fundamental, ¿cierto? Y de qué manera esos marcos externos también nos dan una lógica de comparabilidad. De qué manera
el que tengo al lado también está haciendo cosas, puede ser parecidas o diametralmente diferentes, pero de qué manera esos indicadores me pueden servir a mí también para medir si realmente lo que yo estoy haciendo está generando un impacto significativo. Y por eso es importante medir de qué manera, por ejemplo, un aporte a los ODS está generando un impacto positivo dentro de mi comunidad, mi economía o a nivel regional. Y ahora vamos un poco hacia la historia de los ODS. Y esto tiene un trasfondo. Y en esta historia están los objetivos del milenio en la mitad. ¿Sí? Mucha gente de acuerdo a los objetivos del milenio, pero la verdad es que los objetivos del milenio yo creo que fue una de las primeras agendas a nivel global. Bueno, yo creo que una de las primeras agendas a nivel global fue después de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de las Naciones Unidas, la paz. Teníamos una agenda como países y era propender porque esas dos guerras de las que hemos pasado, la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 y la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, no volviera a pasar, ¿cierto? Entonces esa fue la primera agenda a nivel global, la paz, ¿sí? Pero ya cuando empezamos a desarrollar ese concepto del desarrollo sostenible, los objetivos del milenio, también promovidos por Naciones Unidas, fue ese primer punto, pues, punto de partida en favor de cómo podemos aportar a esto, ¿sí? Y tiene unas historias fundamentales porque es importante entender la historia para entender también por qué fracasaron. Porque hay mucha gente, hay muchos críticos de los ODMs, y mucha gente dice que los ODMs fueron un fracaso. Yo personalmente creo que para cómo estaban concebidos, tuvieron una gran oportunidad y nos dio la posibilidad de tener una agenda mucho más completa, interseccional, interdependiente, como son los ODS. Pues para mí realmente no es un fracaso, pero es importante entender cómo nacen y por qué fracasan en teoría, ¿cierto? Son 8 objetivos comunes que ustedes y que terminan siendo también objetivos muy coyunturales de lo que estábamos viviendo en ese momento. Si ustedes ven, por ejemplo, erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud y la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo, ¿sí? Mucho de esto está en los ODS, pero entonces, ¿por qué esto que empezamos a hablar en el 2000, que incluso Kofi Annan en su momento, ¿recuerdan de Kofi Annan, el gran secretario general, el que parece, bueno, sí, Kofi Annan, uno de los grandes secretarios de Naciones Unidas, dice, es el que pone esto sobre la mesa y dice, creemos unos objetivos comunes, ¿cierto? ¿Y por qué? Después de mucho estudiar esto, uno analiza el por qué esto medianamente fue un fracaso. Y es porque, uno, desde cómo se concibe, y fue una lógica más de arriba hacia abajo. Cuando nosotros hablamos de política pública y de teoría de política pública, hay un concepto que es el top-down y el bottom-up, ¿cierto? Esto fue más top-down. ¿De qué manera los países desarrollados empezaron a generar un poco política pública internacional de decir, esto es lo que se necesita para cerrar las brechas entre nosotros y los países en subdesarrollo? ¿Sí? Y eso tiene muchas cosas detrás, ¿cierto? Y una cosa es cómo nos perciben y otra cosa es también evaluar nuestras capacidades y las cosas que, digamos que tenemos nosotros mismos por gestionar. Y ahí va el segundo tema importante del por qué dentro de estas variables puede llegar a considerarse como un fracaso los ODMs, que de nuevo, desde mi perspectiva personal, no es tanto un fracaso. Y es que dentro de la lógica de gestión, casi que los únicos responsables fueron los estados. Y eso tiene mucho de fondo. Y es que es algo que corrige los ODS, y vamos a ver frente a eso. Y es, no todos los estados tenemos la misma capacidad. Y si bien esto aumentó que los países subdesarrollados, incluso ustedes saben que los países de la OCDE casi que el 1% de su PIB está destinado a cooperación internacional. Esto aumentó la cooperación internacional para el desarrollo y hoy en día la cooperación internacional casi que es uno de los pilares fundamentales del desarrollo en diferentes tipos de países, también como el nuestro. Pues que solo esté en el resorte
de los estados limita mucho la gestión y los objetivos que queramos plantearnos. Esto iban de los 2000 al 2015 y digamos que tuvieron ciertos hitos fundamentales en términos de, digamos que la educación se lograron cosas, en términos de igualdad de oportunidades también, de la salud y la maternidad también, eh, pero digamos que hubo muchas cosas que pasaron y que se mejoraron con los ODS. ¿Qué fue esto? Y es que en los ODS, ya planteando un poco para responder las preguntas del chat, no, yo creería que si yo tengo un problema en compartir esto, creo que sí les podemos compartir esta presentación. Y es que la lógica de cómo se construyen los ODS fue mucho más de abajo hacia arriba. Y es, hicieron unas encuestas gigantes, digamos que incluso se prepararon, esto incluso desde el 2012 se está preparando, y es en esa lógica, pues empezamos a tener más respuestas de realmente cuáles eran las necesidades interseccionales que tenían los estados y los diferentes grupos de interés dentro del sistema digamos que el sistema internacional a la hora de una agenda común enfocada en el desarrollo sostenible. Entonces, de ahí ya hay una, digamos que una lógica diferente frente a los ODS que busca eliminar un poco esos vicios de procedimiento y más que vicios de procedimiento de cosas que podemos dejar pasar cuando establecimos los ODS. Ya tiene una lógica más de abajo hacia arriba, ¿cierto? Ya nosotros, como países en desarrollo y diferentes países en condición de subdesarrollo, empezaron a decir, no, vean, esta voz es importante tenerla en cuenta. Y una cosa que es fundamental, y esto tiene un hito histórico, que es la cumbre de el tercer encuentro de alto nivel de cooperación internacional que se dio en el 2008 en Accra, en Ghana, donde dicen, oiga, realmente es que estas agendas comunes tenemos que empezar a gestionarlas más en función de todos los actores del sistema internacional. No solo son los estados, también aquí está, si bien el sector público, está el sector privado, está la sociedad civil, están las organizaciones internacionales. Tenemos que tener, digamos que alinear a todos los actores en función de esta agenda común. Y eso es algo que corrigen los ODS desde su misma concepción, y es, oiga, tenemos que involucrar al sector público, tenemos que involucrar, incluso ya veamos cómo eso baja a Colombia, tenemos que involucrar al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, porque sin duda alguna como Estado no podemos, ¿cierto? 17 objetivos, 169 metas, 256 indicadores, y por eso quiero contarles un poco la historia, porque desde la historia uno también entiende mucho qué se puede mejorar y cómo también uno como organización puede llegar a implementar mejoras. La apuesta tienen un gran, digamos que tienen un gran eslogan o lema que es no dejar nadie atrás, ¿cierto? Y tienen, digamos que varios frentes, pero sobre todo el poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente sobre todo al cambio climático. Entonces, como países, diferentes países, digamos que son firmantes y adecuan esto. Colombia, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, dice, oiga, yo, yo necesito tener, digamos que un compromiso frente a esto, y por eso se crea el COMPES 3918 de 2018, donde dice, vamos a definir una estrategia de implementación de ODS en Colombia, ¿cierto? Y vamos a establecer esos esquemas de seguimiento y de reporte necesarios que no solo nos exigen, digamos que Naciones Unidas como tal, sino que realmente son importantes a la hora de implementar esto a nivel nacional. Dice, venga, puede asignar entidades líderes de gestionarlo y de recopilar la información. ¿Y eso qué es? Por ejemplo, el DNP es la entidad líder que hoy en día, digamos que se encarga de gestionar este tema, pero, por ejemplo, el DANE, mediante el Sistema Estadístico Nacional, es la que se encarga de recopilar todos los indicadores, ¿sí? Y dice, vamos a establecer un ecosistema también de reporte en torno a el impacto que genera esto en digamos que en la nación y en general en la región. Que quiero decir una cosa, y es que también tras haber desarrollado muchos proyectos de consultoría en sostenibilidad en gran parte de Latinoamérica, Colombia es un país muy avanzado en términos de implementación de los ODS. Yo creo que junto con
México, en términos de hablamos, si hablamos de Latinoamérica, ya que si hablamos un poco de Chile y Perú, somos los que más estamos y más tenemos esto arraigado dentro de nuestro quehacer a nivel organizacional y a nivel público. Colombia dice, oiga, yo me voy a centrar en 147 metas, en 156 indicadores y 6 indicadores trazadores. Que entonces, ¿qué viene a esto? Y es, si ustedes ven, el segundo, digamos que plan de desarrollo de Santos viene transversalmente con el tema de los ODS de cumplimiento, el de Duque viene con el, digamos que también con el tema del cumplimiento de los ODS, el de Petro también, y es algo que ya se ha vuelto política pública. ¿De qué manera? A través también de los planes nacionales de desarrollo, de los planes departamentales, de los planes distritales, nosotros podemos empezar a identificar cuáles son esos factores que están generando impacto y que, de lo cual podemos aportar una agenda común. Listo. Vamos bien de tiempo. Entonces, aquí ya pues voy a ver de qué manera. Sí, va a dar por unos 20 minutos al final para preguntas. Espero alcanzar. Listo. Ya teniendo claro, entonces, perdón, eh, como todo el contexto del desarrollo sostenible, ya habiendo definido qué es el desarrollo sostenible, incluso cómo se implementa entre las organizaciones y por qué también como organizaciones tenemos un deber de implementar esto, porque también es importante tener en cuenta una cosa y es, muchas veces usamos como sinónimos la sostenibilidad del desarrollo sostenible y no necesariamente es así. Es que teóricamente el desarrollo sostenible es una capa mucho más amplia que nos habla a todos los actores, ¿cierto? La sostenibilidad ha sido la expresión más desde las organizaciones, no solo privadas, sino también no gubernamentales y de la sociedad civil, de qué manera las organizaciones estamos respondiendo a esa agenda común que es el desarrollo sostenible, ¿cierto? Y eso es importante tener en cuenta en el marco conceptual. Entonces, cuando hablamos de estrategia organizacional, porque si bien acuérdense lo que les estaba mencionando anteriormente, y es que la sostenibilidad ya empieza a tener esas conversaciones tangenciales con lo que es la estrategia, algo que no llegaba tan a fondo la responsabilidad social ni la filantropía, y es, oigan, ¿de qué manera esta estrategia nosotros podemos incluso generar paralelos dentro de la estrategia que tengan un enfoque y un impacto en sostenibilidad? Y acá vamos a hablar un poco de el concepto de qué es estrategia y cómo vamos a unir ambas cosas. Entonces, ¿qué es importante acá? Y es, sin entender, nosotros no podemos, ¿sí? O sea, sin entender la relación con la sostenibilidad, va a ser muy difícil integrar nuestra organización con el logro de los ODS. Guárdense esta frase, ¿sí? Porque a partir de ahí es que yo les voy a mencionar muchas más cosas. Y es, yo no puedo hablar de el impacto en los ODS si no entiendo cuál es verdaderamente mi impacto. ¿Dónde está mi impacto? Y dónde está mi contribución en materia de sostenibilidad o el desarrollo sostenible, que ya lo vamos a discutir más adelante en cómo lo vamos a integrar. Entonces, una estrategia de sostenibilidad, porque son conceptos diferentes. Una cosa es la estrategia organizacional y otra cosa es la estrategia como tal. Es un conjunto de acciones que se desarrollan a cabo para lograr el desarrollo sostenible, ¿cierto? Eso ya está muy claro, ¿cierto? Determina objetivos a largo plazo y eso también implica también acuérdense, los trade-offs y esos net zeros que como organizaciones ya nos estamos planteando, por ejemplo, ser plástico neutro, ser, eh, digamos que, ser carbono neutro a ciertos plazos, ¿cierto? En articulación con los objetivos globales de desarrollo sostenible y bajo la elección de ciertas acciones y asignación de recursos necesarios, ¿cierto? Cuando hablamos de estrategia de sostenibilidad, en términos prácticos estamos hablando de eso. Pero cuando hablamos de estrategia organizacional, ¿qué creen que cambia? ¿Qué creen que realmente está desde el punto de vista más práctico y teórico que cambia? Y es vámonos como a la base. Cuando hablamos de estrategia, hablamos del conjunto de acciones que se llevan a cabo para obtener una victoria, ¿cierto? Y esto proviene del griego, que era más un concepto
que se usaba en la guerra, ¿cierto? La estrategia es un concepto que nace digamos que del arte de la guerra un poco, no el arte de la guerra de Sun Tzu, hay mucha gente que dice que sí, ¿sí? Pero como tal, de las dinámicas castrenses, como tal, sí surge el concepto de estrategia. Y es como a través de, digamos que surge de Stratos, que era ejército, y Agen, que es conductor y guía, cómo nosotros podemos, digamos que dar una guía frente a una victoria, ¿cierto? Y Chandler, que es uno de los también de los clásicos de la estrategia organizacional, dice, la estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones que tiene consigo una asignación de recursos necesarios para conseguirlo. Y eso es algo que es muy importante tener en cuenta, sobre todo lo último. Hoy en día es tan importante dentro de la agenda que tenemos que ver a nivel presupuestal cómo conseguimos los recursos para implementar, sea la estrategia organizacional o sea la estrategia de sostenibilidad, ¿cierto? Yo me acuerdo perfectamente que cuando en mis primeros trabajos que yo he estado, yo tenía la fortuna de gestionar la sostenibilidad desde la consultoría y desde las organizaciones. En las organizaciones en las que trabajé, nunca tuve un presupuesto asignado. Todo era mediante alianzas y convenios, todo era así, y eso hablaba muy también desde la fuente de el por qué y el para qué, ¿cierto? Entonces, hoy en día, estos temas, como cada vez más nos estamos posicionando en el gobierno corporativo, en las decisiones estratégicas, en las decisiones de continuidad de negocio, pues sin duda alguna tiene que tener una asignación de recursos fundamental. Porque yo puedo tener diferentes caminos, y acuérdense de lo que ya hablamos, ¿sí? Y es, yo puedo ejercer, digamos que en este camino, acciones de filantropía, que no está mal, son apuestas, ¿saben? No está mal, son apuestas. Yo puedo tener la sostenibilidad como un apoyo directo a la estrategia, ¿cierto? Y es de qué manera, por ejemplo, yo tengo mi estrategia, mis megas, no sé, 2030, qué sé yo, con cómo la estrategia de sostenibilidad está alimentando esto, ¿cierto? Yo puedo tener la sostenibilidad como estrategia en sí misma, una sola estrategia, ¿sí? Y eso también es un gran proceso de evolución y de madurez en el marco del entendimiento de estas dinámicas dentro de las organizaciones. Y yo puedo tener la sostenibilidad como fin, que ya vamos a hablar un poco más de eso, ¿sí? Y son diferentes apuestas. Si uno lo ve como casi que una pirámide, ¿cierto? Es evaluar un poco también como organización y entender un poco, para entender ese impacto que hablábamos anteriormente, es, oiga, ¿en dónde estamos como organización? ¿En qué nivel de la pirámide podríamos llegar a estar? Yo puedo, y esto no es, son escalones continuos, ¿no? O sea, yo puedo tener diferentes tipos de escalones, pero lo representamos así es porque realmente esta concepción de la sostenibilidad como fin es lo que nosotros incluso como empresa consultora buscamos, ¿sí? Y nosotros somos una empresa consultora que nos caracterizamos por ejemplo, por dejar capacidad instalada. Y en algún momento yo hablaba con mi jefe y yo decía, oiga, realmente nuestro objetivo es que ya ni siquiera exista el área de dirección de sostenibilidad dentro de las organizaciones, que esté tan anclada a la cultura, a las acciones, al planear, a la asignación de recursos, que sea un atributo más de la organización y no sea algo que nosotros estemos gestionando por aparte como una necesidad del mercado, sino que ya esté tan arraigado que sea natural, ¿cierto? Entonces, eso es algo importantísimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de planeación estratégica, y digamos que cuando nosotros hablamos de, oiga, ¿qué significa planear? ¿Y qué significa planear en un contexto donde el paradigma me está diciendo tenga un enfoque de sostenibilidad, tenga un enfoque en el que nosotros podamos gestionar, digamos que estos temas de manera transversal y un poco más orgánica entre las organizaciones? Tenemos algo importantísimo y es cómo anclamos la sostenibilidad en la planeación estratégica. Y es, primero, definamos qué es la planeación estratégica. Y es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones
interfuncionales que permita a la organización llevar a cabo sus objetivos, ¿cierto? Y la planeación estratégica es algo que también ha tenido muchas, incluso detractores, y ha tenido muchos cambios dentro de su concepción. Hoy en día, un grande de la industria como Alejandro Salazar dice que la planeación estratégica no existe, ¿cierto? Que existe es la estrategia emergente, ¿sí? No es que no exista, es que no funcione, ¿sí? Que muchas veces las organizaciones nos desgastamos mucho en planear, nos desgastamos mucho y digamos que incluso invertimos muchos recursos en planear, en establecer objetivos, en establecer metas, e incluso asignar recursos para eso, que a veces nos volvemos hasta tercos y en esa terquedad no vemos las opciones del mercado, no vemos eso emergente y esa estrategia emergente que está saliendo y que se está desarrollando en, no sé, otro lado del mundo, ¿cierto? Él habla, por ejemplo, de qué manera, por ejemplo, nosotros como mercado latino estamos dejando pasar, por ejemplo, un gran mercado que está creciendo enormemente como es el del norte de México, ¿sí? De qué manera no, en la planeación estratégica muchas veces se vuelve un concepto bastante rígido. Y digamos que es un gran libro, se los recomiendo, La Estrategia Emergente de Alejandro Salazar, y él habla de eso, y él, oiga, la planeación estratégica no funciona, porque incluso hoy en día, y ese mismo, y por eso les decía que tiene enfoques diferentes desde cómo se implementa, y es, hoy en día vemos que antes hacíamos planeación estratégica de 10 años, ¿sí? Hoy en día ya vemos que es más común verla a 5 años, ¿sí? Hoy en día, casi que dependiendo del sector y el quehacer de esa organización, casi que la vemos trimestralmente o anualmente, ¿sí? Y es algo que nosotros también hemos aprendido desde la consultoría, y es cuando hemos hecho consultorías para empresas de lógica startup, hemos entendido que lo importante es tener un buen piso, pero que de ese piso se puedan desglosar y se puedan identificar y desarrollar las estrategias emergentes que tanto dice Alejandro Salazar. Y es esta lógica incluso que nos movemos hoy en día en el mercado, donde al ser un mercado globalizado, interdependiente, una apuesta en el mercado diferente cambia por completo las reglas del juego, pues este concepto de la planeación estratégica tiende también a movilizarse en favor de eso. Ya no hagamos planeación estratégica tan a largo plazo y digamos que, tan rígidas, sino que tengan cierta capacidad de maleabilidad para poder responder a la lógica del mercado y para poder responder también a ese entendimiento del relacionamiento con los grupos de interés. Entonces, cuando hablamos de planeación estratégica, haciendo salvedad de esto, cuando hablamos de planeación estratégica, entonces, hoy en día es importante que tengamos en cuenta, sobre todo, de qué manera estamos enfocando esos impactos desde lo social, lo ambiental y lo económico, ¿cierto? Antes hacíamos planeación en función de, oiga, ¿cuál va a ser mi evita? Oiga, ¿cuál va a ser mi ROE, mi ROA? ¿Cuál va a ser mi ROI frente a cierta inversión específica? ¿Cuál va a ser? Sí, hoy en día, dentro de esas planeaciones estratégicas y dentro de esas megas que tenemos y esos objetivos estratégicos, ya salen temas de relacionamiento con grupos de interés, de reducción de emisiones, digamos que, de adaptabilidad al cambio climático, de resiliencia frente al cambio climático. Y es de qué manera nosotros también estamos posicionando estos temas dentro de la planeación estratégica, ¿sí? Un marco como TCFD hoy en día nos dice, oiga, si esto no está en la gobernanza, no está en nada, ¿sí? Si no está en la toma de decisiones, no está en nada, ¿sí? Entonces, Jorge Iván Gómez, que es un académico del INALDE, dice que el objetivo de la planeación estratégica es establecer un marco común de actuación, ¿sí? Y de actualización de objetivos que movilicen a las personas de una organización, ¿sí? Y ya vamos a hablar del por qué movilizar a las personas de una organización. Tiene todo que ver en cómo priorizo los ODS y cómo incluso llego a implementar o tener, digamos que cierto impacto específico. Entonces, cuando hablamos de planeación estratégica, hay tres momentos importantes, que son, uno, ese análisis estratégico, que ahí es donde uno entra a
Y eso tiene que ser constante. Digamos que esto no debe ser tampoco cada, digamos que eso tiene que ser constante. Yo creo que alguien tiene el micrófono prendido. Perdón. Gracias. Eh, entonces, el análisis estratégico es de qué manera yo entiendo también el mercado, ¿cierto? Globalmente, ¿cuáles son las principales tendencias? Oiga, si yo soy una, no sé, una zona industrial, si yo soy un puerto, ¿sí? ¿Qué están hablando a nivel global? No, pues la principal tendencia es el nearshoring, ¿cierto? Oiga, ¿yo cómo puedo capitalizar el nearshoring como una tendencia en cadena de suministro sostenible en función del crecimiento de mi negocio? ¿Cierto? A nivel sectorial, cuáles son las políticas, cuáles son las apuestas, si, no sé, la ley de plásticos de un solo uso, de qué manera puede replantear en gran medida mi modelo de negocio, ¿cierto? O si tengo que involucrar otros actores dentro de mi modelo de negocio, ¿sí? O a nivel organizacional, si soy una empresa familiar y ya voy en segunda generación, de qué manera yo puedo hacer ese, digamos que, no sé, eh, sí, tener protocolos de familia, de qué manera yo entiendo ese relevo generacional, ¿sí? Es importante que cuando hablemos de esto y que cuando anclemos a la, digamos que a la planeación o la estrategia como tal, sea emergente o la, como la llama Alejandro Salazar, o sea, digamos que una estrategia en términos puristas, una planeación estratégica, yo tengo que tener en cuenta ese contexto global, sectorial y de la organización para priorizar y tomar decisiones. ¿Qué implica esto? Sustancialmente, es que realmente aquí es donde juega un papel fundamental una agenda como el desarrollo sostenible, los ODS y la concepción de la sostenibilidad organizacional. Y es donde más me están dando señales el entorno, el mercado y demás para yo decir cuáles son mis oportunidades y cuáles son mis riesgos de continuidad de negocio. Porter, como les decía, Porter es el gran padre de esto. Porter es el gran padre de la estrategia. Realmente hay muchos autores, pero a mí, yo creo que un poco me casé con Porter, incluso Alejandro Salazar también dice que su gran mentor y maestro. Pero Porter tiene una frase que a mí me ha marcado mucho, incluso a nivel académico, a nivel profesional, y es: la estrategia es escogencia. Strategy is choice, ¿cierto? ¿Y qué implica que sea una escogencia? Que también implica apuestas y renuncias, ¿sí? Y nosotros no vamos a tener un valor diferencial si no renunciamos a cosas. Y eso también tiene una lógica bajo la priorización de los ODS, que muchas veces decimos, no, yo soy una organización gigante, yo soy una organización que impacta a todos los ODS. Realmente entendamos dónde está nuestro verdadero impacto. Si nuestro impacto está en 2, 3 ODS, enfoquémonos en eso. Enfoquémonos en gestionarlo y comunicarlo, ¿cierto? Pero si nosotros no hacemos un proceso de apuestas y renuncias, nunca vamos a poder priorizar, tanto en el marco de esta agenda y poder anclar la estrategia, ni poder tener un valor diferencial en materia de impacto o el mercado que estamos representando. ¿Sí? Y la fase 3 es de implementar. ¿Cómo implementamos estos temas de manera, digamos que transversal en las organizaciones y no solo son del resorte de una sola área como tal? ¿Sí? Eso también nos pasa y les voy a contar, luego les cuento historias frente a eso. Entonces, si hablamos ya tenemos claro el concepto de estrategia, ¿cierto? Y cuando hablamos de estrategia y de sostenibilidad en estrategia que estamos haciendo referencia, es importante, por ejemplo, ver de qué manera nosotros empezamos a articular esto. Y hay un concepto que yo no quise desarrollar mucho acá, pero creo que en 15 vamos bien de tiempo, podemos hacerlo, es el concepto de la materialidad, ¿sí? Y es cada vez más, y hoy en día incluso hablamos de doble materialidad, ¿sí? Y cuando hablamos de doble materialidad, no solo es una materialidad en doble vía, sino es entender yo como organización qué impacto estoy generando al entorno, pero sobre todo también el entorno, cómo está generando un impacto para mí como organización, de nuevo digo, en términos de continuidad de negocio, ¿sí? Entonces, cuando yo hablamos, y cuando aquí hablamos de priorizar y tomar decisiones,
justamente la materialidad es un paso intermedio frente a eso. Y es un buen catalizador y comunicador entre la estrategia y nuestros impactos en materia de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la materialidad terminan siendo esos, digamos que esos aspectos estratégicos de una organización que más impactos y oportunidades generan, ¿sí? Y cuando hablamos de materialidad, hablamos de prioridad, hablamos de apuestas, ¿cierto? Hablamos de renuncias también. Y cuando nosotros hacemos materialidad, en lo que principalmente nos enfocamos es en poder decir, oiga, ¿de qué manera nosotros tenemos la capacidad de generar un impacto, maximizar un impacto positivo o minimizar un impacto negativo? Y por eso es que el involucramiento de los grupos de interés y digamos que todo en el marco del concepto de la materialidad es fundamental, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esto, la materialidad se vuelve ese buen instrumento de comunicación, porque con la materialidad yo ya identifiqué cuáles eran esos temas estratégicos que sin duda alguna tienen un impacto a nivel organizacional, ¿cierto? Y al entorno, perdón, en doble vía, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo empezar a priorizar esto? ¿Cómo es tangible esto? Que creo que es una de las grandes preguntas que en la segunda sesión Pablo les va a decir, oiga, ya priorizaron, ahora aprendan a medir ese impacto, ¿sí? Pero bueno, vamos por partes. Según mis temas materiales, ustedes pueden decir, no, yo tengo 12 temas materiales, ¿sí? Según mis 12 temas materiales, 10 temas materiales, 9 temas materiales, no hay un número, dependiendo del impacto, ¿sí? ¿A qué ODS le estoy, digamos que, apuntando frente a esto? ¿Sí? Y es toda una consecución lógica de manera horizontal. Y nosotros lo primero que hacemos, y es hace poco una de las grandes fundaciones empresariales en Colombia nos buscó para esto y hacíamos un taller bastante interesante donde hablábamos y decíamos, oiga, primero partamos de una prematerialidad. Entonces, por ejemplo, no sé, cambio climático, enfocado en disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. ¿Qué ODS sería? ¿No? Acción por el, no sé, de pronto el 13 y el 15, ¿cierto? Listo, en el 13 y el 15, ¿cuáles son las metas del 13 y del 15 en los que realmente yo puedo aportar? Estas son las metas, Colombia, primero miremos metas Colombia, y a partir de esas metas Colombia, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cierto? Porque los indicadores pueden que no sean equivalentes en muchos sentidos, y eso es algo que yo también digo mucho cuando hablamos de reporte, y es, muchas veces las metodologías nos sugieren indicadores, pero uno tiene su propia identidad, y hay empresas que miden, no sé, yo puedo estar medido y yo puedo, por ejemplo, tener más un enfoque de la, no sé, de la ISO 14064 que el GHG Protocol, ¿cierto? Si yo ya no, puede que yo no hable, no sé, ya a nivel de alcance, sino de categorías, como lo hacen los Science Based Target, ¿cierto? Dependiendo de eso y entendiendo también mi organización, recuerden el punto anterior, pues yo digo, oiga, yo lo hago mediante la medición de este indicador. Y así es muy fácil, porque es que si ustedes van a ver, si una materialidad quedó bien construida, y lo digo en términos también constructivos, como consultor que se dedica a hacer eso, uno muchas veces evalúa eso mediante esa priorización con los ODS. Y es, si a mí me sale en este ejercicio que no, 9 ODS priorizados, ¿uno qué dice ahí? Uno dice, oiga, el impacto está muy segregado, ¿cierto? El impacto no está concentrado en ciertas cosas. Hay cosas que estoy dejando de ver. Y eso es un principal indicador cuando ustedes estén articulando esto. Si ustedes dentro de este ejercicio les sale que le apuntan a 11 ODS en función de la materialidad, hay que revisar la materialidad porque estamos teniendo ahí que el impacto está muy segregado y puede estar muy segregado, pero uno siempre tiene un Pareto. Uno siempre tiene un Pareto en el que se concentra en 2, 3 temas el mayor impacto, sea positivo o negativo dentro de la organización. Y espero esté siendo claro con esta información, porque no estoy diciendo, bueno, si yo genuinamente tengo un impacto en 11,
pues hágalo en 11. Pero hay una cosa que nos decía la AA1000, que es un estándar, yo creo que de sostenibilidad y de gestión con grupos de interés, en su actualización en el 2008, y es, eh, perdón, yo estoy viendo el chat, si quieren ahorita respondemos, ¿sí? Para no perder el hilo, ¿sí? Voy a intentar terminar al menos 20 minutos antes y guarden todas las preguntas que ustedes tienen, por favor. Entonces, cuando yo hablo de, digamos que, perdí el hilo, perdón. Bueno, no, cuando yo hablo de, digamos que esa prioridad y la AA1000, la AA1000 nos dice una cosa que yo creo que muchas veces las organizaciones perdemos de vista, y es la materialidad también tiene que estar dada por la capacidad de gestión de una organización. Y eso al principio, cuando uno hacía materialidades, 2015, 2014, nos decía, oiga, me están pidiendo reemplazar el Estado, incluso todavía. En el sector petrolero pasa mucho, ¿cierto? En diferentes sectores pasa mucho. Oiga, a mí los grupos de interés me están generando una presión importante por reemplazar cosas que genuinamente debería hacer la autoridad local. Entonces, ahí es donde uno traza la línea en materia de capacidad de gestión. Si yo tengo una prioridad en 11 temas, en 11 ODS diferentes, realmente que los recursos, esa asignación de recursos, esa asignación de actividades, no va a ser tan eficiente y me voy a estar desviando de un concepto importante que es la capacidad de gestión. Yo como empresa no solo trabajo en función de generar este impacto, eso es un impacto, digamos que termina siendo relacionado con esto, ¿sí? Pero yo tengo que medir también mi capacidad de gestión, hasta dónde puedo llegar yo como organización y de qué manera yo como organización también puedo empezar a generar esos vínculos diferentes, ¿sí? Entonces, esto es un buen planteamiento para empezar a pensar y decir, oiga, yo tengo o estoy enmarcado en la priorización de estos ODS, ¿sí? Espero sea claro hasta ahora. ¿Y de qué manera yo empiezo a generar lógica también, ahí sí top-down de priorización? Y es, ¿cuáles deberían ser los prioritarios? En ese sentido, los prioritarios son los que están relacionados con la razón de ser de la organización y su estrategia, y ya vamos a hablar un poco más de eso. Los que se relacionan particularmente con los riesgos de continuidad de como organización. Entonces ahí ya marcamos una primera categoría de, oiga, esos son los prioritarios. Eso es lo que yo les digo que son los tres, dos, tres, que digo, esos son los de mayor impacto, ¿cierto? Están los importantes, que es, venga, que esto está muy relacionado con la materialidad en sí mismo, pero también da cuenta de la priorización de ODS. Y es, venga, hay unos importantes que seguramente puedo estar teniendo en cuenta de vista, pero que no, donde no va a estar centrada totalmente mi atención ni mis recursos. Y esos son los relacionados con riesgos e impactos de una organización, pero ya no a nivel de continuidad de negocio, y que son temas recurrentes de discusión entre de las áreas. Por ejemplo, oiga, si violan una regulación de, no sé, autogeneración de bajo energía solar que sacó la CRE, sí, esto nos va a cambiar un poco el modelo de esta manera, sí, es un ejemplo, es un ejemplo. Y estarían ya finalmente los de gestión. Aquí encontraríamos, en los prioritarios encontraríamos unos 4 adicionales, ¿cierto? Y los de gestión, que son importantes para ciertos proyectos específicos de las organizaciones y que están enfocados en riesgos e impactos más localizados y son más de cumplimiento, ¿saben? O sea, esto, eh, esto es importantísimo porque es importante hablar de cumplimiento, y es porque pues ya son cosas que genuinamente como organización podemos empezar como a gestionar y a tener en cuenta, ¿sí? Y acá, ok, acá no sale, pero entonces nosotros siempre hacemos un símil, y espero esto les ayude, con una casa, ¿sí? Nosotros siempre hacemos un taller que es un taller de priorización de ODS, donde nos basamos en una casa, ¿sí? Entonces pensemos un poco en la lógica de la casa, ¿sí? Y es, en una casa todo es fundamental, ¿cierto? Pero no todo tiene el mismo nivel de importancia en términos estructurales, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
¿Qué es importante en una casa? El techo. Claro, es súper importante. ¿Sí? Sin un techo, imagínense, bueno, hace mucho no llueve en Colombia, bueno, en el norte de Colombia creo que sí está lloviendo, pero hoy en día tenemos problemas de lluvias, pero sí, el techo es importantísimo en la casa, pero sin duda alguna, lo más prioritario en una casa, inicialmente cuando no va a haber, son las vigas y los soportes estructurales. Sin eso no hay casa. Sin los soportes estructurales no hay casa. Eso vendría a ser lo que es, digamos que, los temas más prioritarios en materia de impacto en el marco de los ODS, ¿sí? Los importantes serían entonces ese techo, ¿sí? Porque yo puedo llegar a vivir sin techo. Podría llegar a vivir sin techo, ¿sí? Yo me las puedo adecuar para vivir sin techo, pero sin el soporte estructural no lo puedo hacer. Y ya lo de gestión sería más como las puertas, las ventanas. Yo puedo vivir sin puertas, sin ventanas, ¿sí? O sea, sin puertas, sin ventanas en casa, ¿sí? De pronto sin techo no, y sin lo estructural no. Entonces, llévense este símil para poder empezar a tener esa lógica de priorización, porque sin duda alguna la priorización es fundamental en este campo. Entonces, cuando incluso nosotros hablamos de, uy, ya me acogió el afán, perdón, listo, no, entonces, cuando tenemos una estrategia, ¿cierto? Y esa estrategia la convertimos, no sé, por ejemplo, una estrategia organizacional, ¿sí? Una estrategia organizacional, perdón, la convertimos en una estrategia de sostenibilidad. Ahí es donde yo apalanco el apoyo de los ODS, ¿sí? Yo puedo saltarme incluso partes de esa, digamos que de esa ecuación. Yo puedo tener una sola estrategia organizacional que tenga un enfoque de sostenibilidad y ahí ya relaciono mi apoyo con los ODS, ¿sí? Y Asobancaria tiene una cosa, una frase muy, muy interesante que nosotros siempre traemos y yo siempre traigo a colación y es que el correcto desempeño en lo porcendiente de la sostenibilidad empieza por generar estrategias correctamente definidas, estructuradas y alineadas con el objetivo principal de la organización. Aislada, perdón, de tal forma que no es una estrategia aislada, sino que complementa la misión, visión de las compañías de manera transversal. Entonces, si ustedes quieren hablar de diferentes impactos, de maneras diferentes en las que uno puede empezar a articular esto, pues hay una herramienta fundamental, yo creo que todo el mundo la conoce, es el SDG Compass. El SDG Compass ya tiene su tiempito, pero si ustedes son más metodológicos, más de, oiga, yo necesito un enfoque externo que me ayude con esto, pues esta es una herramienta fundamental, porque digamos que el SDG Compass lo que busca es cómo priorizo esos impactos y los comunico, ¿sí? Entonces, tiene 5 pasos fundamentales. Y es, oiga, entienda que los ODS, acá hemos tenido gran parte de eso, que son los ODS, su historia, cómo se relaciona con las organizaciones y demás. Defina prioridades, ya hemos hablado de eso. Establezca objetivos y, digamos que, integre la gestión de la compañía, hágalo realidad y comuníquelo. Siempre comuníquelo, ¿sí? Comunicar es fundamental en el marco del relacionamiento con los grupos de interés. Entonces, el SDG Compass es una metodología que a ustedes les va a ayudar como personas naturales, como organizaciones, a poder establecer de mejor manera esa priorización. Entonces, ya para ir un poco cerrando eso, porque tengo algunos videos, algunos ejemplos, ¿cómo? Entonces ya creo que ha sido claro, ¿no? Venimos de un concepto de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, de historia de los ODS, pasamos por los ODMs, hablamos un poco de la estrategia, cómo está compuesta la estrategia, de qué particularmente, cómo voy a empezar a priorizar o tips para empezar a priorizar, digamos que esos ODS o esos impactos en función de la materialidad como ese catalizador o puente de comunicación eh, como compañía. Entonces, ahora, ¿cómo articulo esto? Digamos que, ¿cómo articulo la estrategia con los ODS? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se articula? Y acá, ustedes pueden encontrar en la literatura muchas cosas. Y desde lo conceptual, muchas cosas de cómo poderlo articular. A mí una de las formas que más, tras 9 años de consultoría, de trabajar en el sector de la consultoría,
me ha, me ha facilitado esto y de las que lo encuentro mucho más integral es bajo digamos que el concepto del capitalismo consciente. El concepto del capitalismo consciente nos ha ayudado a poner sobre la mesa cuatro variables fundamentales que van en función más del por qué y el para qué, más allá del qué, ¿sí? Y ya voy a explicar un poco qué significa eso. Y el capitalismo consciente, incluso hoy en día es un marco que usa el Foro Económico Mundial, lo que les decía, el Manifiesto de Davos, pero es un libro de McKinsey y Sisodia, que es muy bueno, se los recomiendo, y habla de tres factores fundamentales, y es de propósito superior, de tener una orientación a los grupos de interés, de ejercer un liderazgo consciente y de tener una cultura consciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo esto sobre la mesa? Y es cómo articular. Ustedes decían, oiga, ya vimos el concepto de estrategia, ¿no? La estrategia es establecer objetivos y unas acciones en función de lograr un fin específico. Y está bien. Yo dentro de eso puedo meter los planes, digamos, que ya habiendo entendido mi prioridad y entendido de qué manera en un determinado tiempo específico estoy generando un impacto específico frente a esto, puedo anclarlo a esas metas, acciones y objetivos. Súper sencillo, ¿cierto? Pero acá estamos hablando, vengan, ¿dónde era que estamos hablando? De la cultura, acá, de objetivos que movilicen a las personas de la organización. ¿Sí? Vean lo que nos dice Jorge Iván Gómez. Y es esto para poder anclar esta priorización a la estrategia, tenemos que tener también metas, objetivos y acciones que movilicen a las personas dentro de una organización. Porque una organización no es un ente en sí, una organización está conformada por personas. Y por eso es que el constructo del capitalismo consciente nos ayuda mucho a explicar esto. Y es empresas con propósitos superiores muy claros, donde tienen muy claro su oferta de valor en el mercado, que tiene una orientación a los grupos de interés, que ejerce también en el mercado un liderazgo consciente y una cultura consciente, moviliza a que esa priorización se ancle en la estrategia mediante resultados, ¿sí? Específicos. ¿Y cuál es mi argumento detrás de esto? Es el qué es fundamental. Es decir, las acciones, los indicadores, el cómo lo comunico, pero nunca nos olvidemos y partamos de el por qué y el para qué hacemos esto, ¿sí? Porque también eso depende mucho de cómo lo ancle la estrategia. Si yo lo estoy anclando más, por ejemplo, por una exigencia del mercado, ¿sí? Pues termina siendo un poco más transaccional, ¿sí saben? Es decir, yo establezco un KPI, veo de qué manera cierro esa brecha y me adapto al mercado. Pero si yo realmente tengo una concepción más y entro en la discusión del para qué y el por qué, sí o sí tengo que tener una orientación con grupos de interés, tengo que ejercer un liderazgo consciente y promover una cultura consciente. Entonces, vamos a cada uno. Y es, hoy en día, ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan, pero antes hablábamos de misión y visión, ¿sí? Hoy en día la discusión está más anclada a el propósito, ¿sí? Entonces aquí hay, digamos que un trasega importante donde la misión nos hablaba de la razón de ser de una organización y va más hacia el qué, ¿sí? Y estaba muy enfocada hacia el presente, ¿cierto? La visión, ¿a qué respondía? Al futuro deseado, cambio que queríamos generar, la finalidad, el hacia dónde y en función de un futuro definido. El propósito llega a unir ambos conceptos, ¿sí? Y dice, oiga, el propósito superior nos habla de un bien común, ¿cierto? Nos habla del para qué, ¿sí? Entonces, cuando yo priorizo,
estos temas dentro de una estrategia, tengo que tener en cuenta el para qué lo estoy haciendo, para qué estoy priorizando esto, y tiene un concepto atemporal. Obviamente está enmarcado entre, no sé, esto tiene una actualización cada 5 años, 6 años, 7 años, dependiendo de la organización, pero nos habla de un tiempo específico. Nos dice, yo vine acá, a este mercado, a este mundo, a esta comunidad, a dejar esto, ¿sí? Entonces, en esa evolución de la misión, la visión hacia el propósito, estamos y tenemos en cuenta mucho justamente cómo podemos gestionar, empezar a gestionar estos temas y empezar a anclarlos dentro de la estrategia. Primer punto y fundamental, entender el para qué. Porque ya después lo demás va a salir por añadidura. Si yo tengo esa priorización y yo entiendo el para qué, ya establecer las megas, los objetivos, las tácticas y demás, va a ser mucho más sencillo. Denme un segundo, que creo que les tengo que compartir con sonido. Si yo les pongo acá, ¿ellos ya están escuchando? ¿Ahí escuchan? ¿Sí Señor, escuchan? no, señor. ¿Sí? ¿No? No, no, no. Bueno, denme un segundo. Denme un segundo, a ver de qué manera. Necesito salirme de acá. Espérenme. Creo que es la forma en la que les comparto. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Sí, sí ha sido claro? ¿O muy enredado? Espérenme. Incluir sonido. Ya. Muy Espérenme. claro. Listo. Me avisan, por favor. If the first 50 years were an experiment, to prove that a business could be responsible and successful. Irreverent and reverential. quiet, And louder than hell. Turns out it's not just possible, it's profitable. So it's time for a new experiment, because the problems we face are more dire than ever. Like, how the f is this sustainable, for God's sake? What's at stake is this enormous commonwealth. So what's next? what's next is resilience. What's next is turning capitalism on its head and putting our money where our mouth is. What's next is simple. It's human-powered, and it's finding the joy in doing difficult things. You know, you think life is just one big playground, and I went, well, yeah, it is. What's next is unstoppable. Motivation. There is a proverb that says, if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you go together. Not a lot of people understand how serious we are about saving this planet. I'm dead serious. Patagonia, que es, digamos que una de las marcas de ropa, cuando hablamos de actividades al aire libre más importantes, yo creo que a nivel global, siempre se ha caracterizado, y la persona que sale al final del video es el dueño de Patagonia, que es uno de los grandes filántropos que tiene hoy en día el mundo, en función del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático.
Traigo este ejemplo a colación es porque Patagonia ha sido una empresa que yo creo que incluso nació para ser sostenible, ¿cierto? Y es una empresa que hoy en día tiene muy claro el para qué y que ha encontrado muchos cómo, ¿sí? En materia de la priorización, pero nunca, y eso es algo que quiero ser muy reiterativo frente a esto, es que nunca nos podemos olvidar el para qué, ¿sí? La esencia del por qué estamos haciendo esto nunca puede estar lejos de las discusiones que tenemos en el día a día. Y Patagonia es una empresa que tiene muy claro esto, ¿sí? Les voy a mostrar otra con la que algún día tuve la oportunidad de también de trabajar y me siento también muy orgulloso de eso, y es el grupo EPM. Cuando estás en armonía contigo mismo, ayudas a construir armonía con los tuyos. Y si estás en armonía con los tuyos, esa armonía se contagia en tu barrio. Y llega a tu trabajo y se expande a tu ciudad. A tu país. Al mundo. Porque cuando eres consciente de que todo lo que haces tiene un impacto en los demás. Y en el planeta, aprendes a escuchar sus señales. Y te das cuenta de que cuando haces un uso responsable de los recursos naturales, cuidas el agua. Que reciclando, todos nos beneficiamos. Que cuando generas energía limpia, tú respiras mejor. Y también la naturaleza. Que cuando pensamos en el futuro, la sostenibilidad se hace posible. Que cuando conectas dos cables, se conecta una familia. Que cuando brindas oportunidades no desaprovechas capacidades. Cuando nos unimos en torno a un propósito, construyendo a partir de las diferencias, con las acciones y cambios que conscientemente realizamos día a día, logramos contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Grupo EPM. Que acá, si ustedes ven, EPM, si ustedes ven el video, EPM incluso en el video de su propósito superior, ya ancló su impacto dentro de los ODS. No sé si lo lograron ver. 4 ODS fundamentales, ¿cierto? Una de las empresas de servicios públicos, yo creo que más importantes de Latinoamérica, porque tiene una gran presencia y se moviliza en favor de su propósito superior, ¿sí? Y es una empresa que siempre ha tenido claro, incluso dentro de sus inversiones, dentro de lo que ha sido su contribución al desarrollo sostenible, que en sí mismo en su modelo de ciudadanía corporativa lo es todo, de qué manera siempre ha tenido claro el para qué, ¿sí? Y eso es algo que quiero como establecer muy bien acá y que ustedes se lleven un poco este mensaje. Entonces ya hablamos un poco de que dentro de ese modelo, de poder anclar eso a la estrategia, una de las cosas más importantes es tener en cuenta el para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Y lo vimos mediante los ejemplos de Patagonia, del Grupo PM, donde tienen propósitos superiores que materializan el día a día, que no se quedan, como decía Yancy, o como dice Yancy, perdón, porque el señor sigue, gracias a Dios, vivo, como dice Yancy, solo en los valores, solo en el propósito, en la misión. No, lo materializan en el día a día con acciones muy específicas, con sus megas, con sus objetivos, con esa priorización como tal. Pero hay un componente fundamental que muchas veces nos olvidamos y es en generar cultura en torno a esto. Y algo que yo siempre les digo digamos que a las diferentes empresas que nosotros asesoramos y demás, incluso con una gran empresa hermana, estamos haciendo un programa de fortalecimiento de proveedores en materia de sostenibilidad. Y una de las cosas que nos decían, incluso pymes o mi pyme, nos decían, oiga, yo no tengo nada. Yo le decía, le apuesto lo que quiera a que sí tiene muchas cosas. Hay cosas que ya tienen un impacto, pero que no lo hemos visibilizado como tal, que creemos que están dadas, ¿cierto? Pero hay que empezar a visibilizar ese impacto. Y la manera en cómo empezamos a visibilizar ese impacto, esa priorización, es también generando cultura. Y la cultura es un atributo supremamente poderoso entre las organizaciones. Es lo que incluso hace la diferencia entre la retención del personal o no. Es lo que hace la diferencia entre la consecución de una estrategia o no. Entonces, si bien tener en cuenta el para qué es fundamental, sin duda el cómo
es fundamental, el con quién también lo es. Y es para yo poder empezar a hablar de esa priorización y de poder implementar esa priorización dentro de las organizaciones, yo tengo que trabajar el con quién. Y por eso está el enfoque, el segundo enfoque, que es el enfoque de grupos de interés, pero sobre todo con quienes van a poder implementar esto dentro de las organizaciones. Que tengan muy en claro el para qué hacemos esto, ¿sí? Y aquí les traigo otro ejemplo. ¿Cuál es este otro ejemplo? Reed Hastings, quien es el fundador, uno de los cofundadores de Netflix. Reed Hastings, con una, no me acuerdo el nombre, una de una gran investigadora de cultura organizacional, creo que es de Stanford, no me acuerdo la universidad, seguramente es una universidad de la Ivy League, sacan un libro muy interesante, que incluso es bestseller, que se llama Aquí no hay reglas, ¿sí? Y explica en este libro, perdón, de qué manera lograron consolidar uno de los casos de éxito más importantes que tiene el mundo empresarial cuando hablamos de cultura organizacional. Y por eso lo traigo a colación. Y es el caso de Netflix. El caso de qué manera Reed Hastings, mediante una política literal de no tener reglas, logró desarrollar una cultura empresarial potente y exitosa. ¿Qué apunta a qué? A también el con quién lo estoy haciendo. Y por eso es que es importante que en esta priorización y como anclar la estrategia, trabajemos en el con quién. Entonces veamos este video. I'm Reed Hastings, CEO at Netflix, and here are 5 lessons I've learned over the last 20 years of Netflix. The first lesson is no rules. We don't have a vacation policy. You take whatever you want. We don't have an expense policy. You spend as you think appropriate. We have only one 5-word principle, which is to act in Netflix's best interest. And with that, we find that employees do amazing things. Lesson number 2 is that a global company needs a global culture. It's been so exciting for Netflix over the last few years to expand around the world. Now we understand much more how different nations like to give feedback, and it's been very stimulating for everyone at Netflix to be inclusive of all of these different values so that we can work well together to serve our members around the world. A successful culture is one where people can disagree openly and move forward with candor. One of the big mistakes that I made about 8 years ago at Netflix was Quickster, where we separated the DVD and streaming services too quickly. And what I found is that our employees did not feel comfortable telling me that this was a bad idea. Afterwards, we realized it was a bad idea, so we changed our culture to really focus on farming for dissent. It's each leader's responsibility to stimulate people to really say what they think might be wrong. For all of our leaders, including me as CEO, our job is to inspire, not to manage. If you've got high-performing employees, you can broadly set context and focus on inspiration to stimulate the best creativity amongst people to create great ideas that help your company move forward. And the last lesson is to open the books, share information broadly inside the company so people have the information they need to make great decisions for the company. And it's all about freedom and inspiring people to serve our customers. Se los recomiendo. Un libro muy bueno, porque hemos hablado de varios libros, de Capitalismo Consciente, de McKinsey y Sisodia, de Aquí no hay reglas, de Hastings. De verdad, es un libro súper bueno, se los recomiendo enormemente, que justamente me da paso a poder cerrar esto. Y es, aquí está un flujograma. ¿Ya están viendo otra vez la pantalla? Sí. Sí, listo. Entonces,
y es cómo hacerlo realmente desde la práctica. Sí, es una muy buena pregunta y es, ya hemos hablado de tener muy claro el propósito. Si se acuerdan bien, el propósito responde el para qué, ¿cierto? O sea, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué somos una empresa que está ofreciendo este producto, este servicio dentro del mercado? Realmente, y esto de los analistas de mercadeo y los grandes financieros lo llaman la propuesta de valor, ¿cierto? A veces en un indicador se mide mediante el EVA, el valor económico agregado, ¿cierto? Pero mediante diferentes componentes, ¿sí? Eso técnicamente tiene otros componentes, pero es el para qué estamos haciendo esto, cuál es nuestra finalidad también. Una vez hemos tenido claro ese propósito, recordemos que reemplazó la misión, la visión, ya podemos empezar a tener ese proceso de priorización también y hacer esos trade-offs, ¿cierto? Esas renuncias de, venga, realmente nuestro impacto, nuestro camino está acá. Pero yo en eso sí soy de pronto un poco más escuela Alejandro Salazar, en la que digo, un intermedio, en la que digo, no seamos tan rígidos con la estrategia. Siempre estemos con los ojos, los oídos, todos nuestros sentidos abiertos a realmente dónde podría llegar a estar una estrategia emergente. Y para eso tenemos que tener un enfoque de los grupos de interés. Tenemos que tener un relacionamiento con grupos de interés. Alejandro Salazar dice, oiga, esto es importantísimo que cada cuanto iteremos la estrategia, iteremos ciertas acciones con los empleados de diferentes niveles. No solo son los directivos, no solo son los gerentes los que tienen la estrategia en la cabeza, que hay que bajarla. De qué manera todos los empleados también nos aporten a ver dónde puede estar emergentemente una acción que no estoy viendo y que me puede generar un valor diferencial. ¿Sí? A través de esas megas establezco unos objetivos mucho más sucintos y concretos que digamos, que los traduzco en tácticas, ¿sí? Y a través de esas tácticas yo las mido mediante indicadores, ¿sí? Que incluso, como les decía, en el proceso de priorización de los ODS, yo ya tengo unos indicadores referentes a nivel país, ¿sí? Que puedo decir, oiga, son equiparables o no, yo mido esta contribución de esta manera, no pasa nada. Van a hablar de eso con Pablo la siguiente sesión, y es yo cómo hago esa correlación. Y mediante esos indicadores, y siempre tengan en cuenta esto, yo rindo cuentas. O sea, hoy en día el proceso de accountability casi que es un ejercicio necesario dentro de las organizaciones. No solo, y no lo digo, no solo para sacar pecho de las cosas, es porque cada vez más los grupos de interés les importa para consumir, para trabajar, para relacionarse, para ser cliente incluso de una empresa que está haciendo y que no está haciendo en materia de sostenibilidad. ¿Sí? Hoy en día, y eso lo dice Euromonitor International, que es una fuente importantísima digamos que, de conocimiento en términos de cómo se mueve el mercado año a año, Euromonitor International para el año pasado decía, oiga, el 67% de los consumidores toma la decisión también en función de un impacto ambiental. Importantísimo, ¿sí? Importantísimo esto. Entonces, ¿de qué manera yo puedo empezar a generar esto en función de la rendición de cuentas? Y la rendición de cuentas de una manera equilibrada, ¿cierto? Que nos dice, hablemos del principio de equilibrio, de una manera en la que podamos hablar digamos que, de una forma en la que también veamos cuáles son nuestras oportunidades de mejora. Y dentro de todo el propósito, la mega, los objetivos y demás, está la cultura inmersa, ¿sí? Está la cultura inmersa en ese proceso de establecimiento de cada una de estas, yo como siempre tengo en cuenta el para qué estoy haciendo esto, ¿sí? Y en todas está inmerso el con quién, ¿sí? Con quién lo estoy haciendo. Esa cultura también, cómo se traduce en éxito de las tácticas que son, el levantamiento de los indicadores, en el contar lo que soy. Por eso es importante que las organizaciones hoy en día también tengan un relacionamiento con los grupos de interés y que cada vez más estemos abiertos a ser puertas abiertas y digamos que a escuchar cuáles son esas presiones
que vienen por parte de los grupos de interés. Esto es, digamos que por ahora, lo que nosotros pues, teníamos como un poco planteado para el día de hoy, de este webinar, que espero que haya sido, digamos que, aclarar, digamos que haya tenido más una función de conocimiento, de aclaración frente a algunos temas. Sin duda alguna, cuando nosotros hablamos de estos temas, hay mucha tela por cortar, hay muchas cosas, muchas aproximaciones. Nosotros nos hemos aproximado a esto en particular de esta manera y es algo que nosotros hemos intentado dejar capacidad instalada entre las organizaciones en función de esto. Tenemos, sí, yo creo que unos 12, 13 minutos para preguntas, entonces, no sé, adelante, si quieren, pueden ir levantando la mano para ir solventando las preguntas que ustedes tengan. Andrés, Entonces, te propongo que si podemos empezar por las del chat. dale, Kate. Y Entonces, ya después dar ese espacio de preguntas a los que quieran realizarlas bueno, las de primeras 10 manera son abierta. para usted, si van a compartir la presentación y la grabación. Las primeras 10 son Sí, para usted. la Eh, presentación sí la vamos a compartir y la grabación va a quedar colgada posterior en el canal de YouTube de Pacto Global. Listo. Nos dice Yasmín Palacio, cómo desde una organización que está dispuesta a implementar sus procesos desde la sostenibilidad puede empezar? Cuando, Yasmín, pregunta, cuando dices procesos, ¿es más anclarlo a un sistema de gestión que ya tenga la organización? No sé si Yasmín ya siga por ahí, pero... Sí, es sobre, hola, buenos días, primero que Hola. todo. Sí, es sobre los procesos que ya se tienen, cómo empezar a implementar esto, a sabiendas que nosotros hemos tratado o hemos tocado aquí que las organizaciones ya tienen un punto de partida muy importante, pero no saben cómo alinear esto con todo el tema de sostenibilidad. Ok, sí, primero yo creo que y se los decía, yo creo que es ser muy conscientes de realmente qué tenemos, o sea, casi que hacer un autodiagnóstico. Yo siempre, para responder esta pregunta, siempre empiezo con autodiagnósticos muy sencillos de, oiga, usted tiene esto, mire que sí tiene. Primero es reconocer realmente lo que como organización ya tenemos en materia de impacto, ¿cierto? Y a partir de ahí empezar a entender cuál es el impacto, ¿sí? Es decir, oiga, nosotros, no sé, tenemos un impacto muy grande porque empleamos mucha gente. Entonces, es ver cómo estamos midiendo eso y de qué manera ya existen agendas globales o agendas diferentes que nos ayudan y nos ayudan a visibilizar mucho más ese impacto. Yo siempre digo, a mí no me gusta hablar de sistemas de gestión de sostenibilidad aparte, porque creo que una de las cosas que más se nos dificulta es, primero, entender el tema y segundo, doblegar el trabajo, ¿cierto? Yo lo que hago es, y siempre les decimos, y nosotros creamos sistemas de gestión de responsabilidad social, de sostenibilidad, y siempre les digo, oiga, ya metamos los indicadores de impacto que hemos identificado, incluso en materia de priorización con los ODS, dentro del sistema de gestión, y no generemos duplicidad de acciones ni de medición ni de indicadores, porque, pues, sin duda alguna, los recursos son finitos. Entonces, es tener ese autodiagnóstico, priorizar los impactos y a partir de ahí ver cómo lo mido y anclarlo ya al sistema de gestión como tal que tú ya tengas. ¿Es claro, Jasmine? Sí, te respondí. Sí, muchas gracias. Listo. Andrea Correa nos dice, ¿un tema material puede impactar más de una vez? Sí, claramente. Pero una de las cosas que nosotros decimos siempre frente al tema material es, hay que identificar focos, que antes uno llamaba eso enfoque de gestión, ¿cierto? Pero entonces hay que identificar focos. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, un tema como gestión del talento humano. Eso es muy amplio. Y en gestión del talento humano yo puedo tener, por ejemplo, el 3 en materia de seguridad y salud del trabajo, el 8 en materia de empleabilidad, no sé, el 9 en infraestructura y sí, pero si yo tengo un foco donde yo realmente sé que mi foco en materia de gestión humana es empleo digno o empleabilidad de, no sé, pongamos, empleabilidad de personas, ese término existe, de difícil colocación en el mercado laboral.
Si ese es mi principal foco de impacto, pues realmente pues, le impacta más al 8 que, por ejemplo, al 3, ¿sí? Entonces, un tema lateral sí le puede pegar, pero realmente si uno establece muy bien el foco de gestión, pues ya estaría más dado frente a un específico. La idea es que no, pero sí. Eh, Acceder a la grabación, creo que sí, esa sí, ahí Kate ya respondió. Tengo dos dudas, nos dice Andrea Iñilla dice, tengo dos dudas, primeras teniendo en cuenta que los ODS van hacia 2030, ¿qué tan relevante al día de hoy es hacer la alineación teniendo un periodo más corto de trabajo? Sin duda alguna es súper importante, porque justamente lo que hablamos, la estrategia cambia mucho, incluso mensual, ¿sí? En el día a día y no, y digamos que hacer esa alineación es importante que ustedes, incluso las metodologías internacionales nos dicen, iteren esto día, o sea, anualmente. ¿De qué manera esto está cambiando? La agenda ha cambiado. Entonces, claramente no pensemos en que esto ya se va a acabar, sin duda alguna. Hay mucho camino por recorrer y que eso no nos limite frente a poder empezar a priorizar y empezar a tener también esa disposición de que el mercado cada vez es más dinámico, que el relacionamiento con los grupos de interés es más dinámicos y que tenemos que tener mayor movilidad y resiliencia frente a esos cambios específicos. Entonces, sin duda alguna, es importante que lo hagamos. ¿Y qué puede venir después del 2030? Yo creo que sin duda alguna vamos a seguir con una agenda común, ¿cierto? Seguramente va a ser una agenda mucho más agresiva, eh, porque si ustedes ven después, digamos que el IPCC nos lleva diciendo mucho tiempo, oiga, estamos cruzando límites que no deberíamos, debemos bajar la temperatura de la Tierra, ¿sí? Entonces yo creo que va a ser una agenda un poco mucho más agresiva, incluso desde la normatividad. Eh, y no, yo creo que eso es lo que se viene. Eh, bueno, lo siguiente son piropos, entonces gracias. Entonces, no sé, ¿alguien más tiene alguna duda específica? ¿Quedó claro? ¿Es claro? ¿Les ayudó? ¿No tanto? Giovanni, si quieres abrir tu micrófono sin problema. Sí, hola Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Con Giovanni Pajuelo, acá de Bogotá, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí, Andrés. Andrés, mira, bueno, yo trabajo en un club de fútbol femenino aquí en Colombia y algunos proyectos también para Perú. Y bueno, estoy tratando de poder alinear o implementar algunos ODS, sí, en un club femenino. Quería saber si has tenido la experiencia implementando, alineando objetivos de sostenibilidad, en este caso de ODS, con algún club profesional, masculino, femenino, a nivel de federación, a nivel de FIFA, porque hay algunas cositas que realmente me parece son importantes y pues sobre todo en el tema de fútbol femenino que se está potencializando y hay algunas cositas por mejorar, me parece que es importante. Quería saber desde tu experiencia, lo estoy tratando de implementar con un club femenino en el Perú. Sí, me parece interesante. Estaba pensando en el ODS número 5, que es igualdad de género, es un club femenino. Sí, y bueno, realmente poder priorizar algunos ODS. Había pensado en el tema de igualdad de género, había pensado en el tema de cambio climático, pero lo que tú dijiste, ¿no? Pensar, digamos, en la estructura o en la forma de una casa, ¿no? ¿Cuáles son prioritarios? Desde mi entender y ya con tu charla que me pareció espectacular, pues realmente ver el tema, ¿no? de las mujeres, como, bueno, priorizarlas a ellas sobre todo desde su bienestar físico, mental y emocional, ¿no? Entonces, quería saber, Andrés, si has tenido alguna experiencia en este rubro, ¿no? Del negocio del fútbol. No, pero me encantaría. Escríbeme porque me parece un proyecto muy interesante. Sí, ahí están nuestros datos, escríbeme. Sí, señor. No he tenido como con equipos de fútbol, no, ni mucho menos uno femenino, pero realmente sí me encantaría tener esa experiencia. Entonces, sin problema, escríbeme y ahí vemos cómo podemos ayudarte más, cómo poder estructurar eso. Me parece súper importante. Vale, Andrés, gracias. Ana Carolina
Si quieres, abre el micrófono. Nos quedan dos espacios para dos preguntas. Si quieren, vayan abriendo el micrófono, no hay problema. No era tanto como una pregunta, sino más bien un aporte de que lo que mencionas de la rigurosidad de a lo que va después de la Agenda 2030 se está viendo más desde la normativa, como que con esas nuevas actualizaciones de las ISO. Como vemos, ya incorporan como todo esto del cambio climático y realmente las dinámicas organizacionales, así como lo mencionaste en toda la charla, ya nos están impulsando como que a coger estos estándares internacionales en nuestra cultura organizacional. Entonces sí me parece como súper chévere eso que mencionas. Total, gracias. Incluso hace poquito salió la 53.000, la ISO 53.000, ¿no? Que gracias por hacerme acordar de eso, y es la 53.000, la ISO, veanla, descárguenla. Habla muy bien de esto, y es cómo anclar la estrategia a el desarrollo sostenible, ¿sí? Y es casi que una ISO en función de la priorización de los ODS y la gestión del desarrollo sostenible dentro de las organizaciones. Entonces, descárguenla, es la 53.002, creo. Y es muy interesante que incluso hay digamos, unos conceptos, definición de conceptos, del cómo. Entonces, está estupendo lo que mencionas, Carolina, en ese sentido. Gracias por el complemento. Y ya para finalizar, Yasmín, creo que tiene la mano levantada. Adelante. Sí, es otra inquietud. ¿Cómo los criterios de la ESG se alinean a todos estos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo? De todas las maneras posibles. Es decir, digamos que dependiendo, digamos que acuérdate que cuando hablamos de ESG o ASG, estábamos haciendo mucho más de referencia a una necesidad también de mercado, donde nos estaban hablando de los riesgos y oportunidades que existen dentro de los negocios a la hora de tocar la gobernanza, lo ambiental y lo social, ¿cierto? En función de unos grupos de interés que nos empiezan a decir, oiga, esto es importantísimo de gestionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ancla? Pues justamente la manera en la que tú empiezas a gestionar esos riesgos y esas oportunidades y esos impactos que empiezas a identificar dentro de tu cadena, dentro de tu qué hacer, dentro de tu para qué, pues los empiezas a anclar a una agenda global mucho más amplia, ¿cierto? Que inicialmente tiende a ser mucho más país, ¿no? Mediante el COMPAS 3918, léanlo, ahí es donde ustedes pueden encontrar cuáles son los lineamientos específicos que Colombia tiene frente a esto, incluso los planes de desarrollo, más allá de ser una política de gobierno, terminan siendo también política pública en muchos sentidos y políticas de Estado que terminan trascendiendo más allá, ¿sí? Entonces, pues es la manera, y digamos que está totalmente anclado, y digamos que no son lenguajes diferentes y son totalmente interdependientes entre sí. Ok, muchas gracias. Vale. Pues bueno, yo creo que ya siendo respetuosos con el tiempo de cada uno de ustedes, les agradezco enormemente digamos que por estas 2 horas. Espero haya sido, digamos que un material para ustedes, para sus organizaciones de gran utilidad, realmente. Y nada, de verdad, desde la red Pacto Colombia, desde Unidos por los ODS, incluso desde ARCO, agradecemos su interés en estos temas, agradecemos también digamos que su concentración acá y sus aportes tan valiosos también. Para nosotros siempre es un placer conocer diferentes organizaciones, que cada vez más organizaciones y personas también naturales se estén interesando por esto, porque pues nada, nosotros, como les decíamos, nuestro para qué es hacer de la sostenibilidad una práctica sencilla, relevante y de alto impacto. Entonces, tengan un feliz fin de semana, un gusto conocerlos a todos y a todas, y nada, ahí estamos también para cualquier cosa que necesiten. Un abrazo y mil gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrés. A ustedes. Gracias y felicitaciones